Buenas tardes. Vamos a ponerle algunos números más a lo que ya planteó la senadora y nuestra candidata María Eugenia Estensoro. Antes, clarificando y sintetizando lo que estamos planteándole al PRO, le estamos diciendo que trabaje con la inflación real, como ya dijo la senadora Estensoro, sin superpoderes, sin innecesario endeudamiento, ahora voy a explicar esto, sin rebajas en la incidencia de partidas como vivienda, desarrollo social, sin aumentos en partidas como la de publicidad oficial y con garantía de ejecución en las partidas sociales. Primero, este cuadro les dice lo que es el planteo del PRO del presupuesto para este año, un total de 25.000 millones. Quedan claros en este cuadro cuáles son los gastos corrientes y cuáles serían los de capital, cuáles los ingresos corrientes y los recursos de capital. Fíjense, esto les quiero llamar la atención especialmente, dicen que la ciudad tendría un déficit de 1.600 millones al final del camino. Nosotros les vamos a demostrar que esto no es cierto, que esto es una manera de justificar aún mayores ingresos de los que va a tener por arriba de estos números que nos han presentado, justamente por lo que decía la senadora Estensoro, por no calcular correctamente la inflación. Primero, nos están planteando, y es lo que no queremos aprobar, un nuevo endeudamiento. En realidad, para financiar ese falso déficit que les planteaba, dicen que tienen que refinanciar, tienen que pagar deuda, y dicen, no, mejor no la pago, esta deuda mejor la paga otro. ¿Cuál es la deuda que lo quieren pagar? Una es un crédito, el bono tango que la ciudad obtuvo allá por el año 97, el otro son 250 millones de refinanciación a proveedores que Macri hizo en el 2008, nos pidió que le autoricemos eso, financió y ahora quiere refinanciarlo, seguir sin pagar y que la ciudad siga pagando tasa, y 550 millones de pesos de letra del Tesoro. Esas son deudas que se contraen año a año y que él quiere seguir refinanciando. Y aparte de esto, que esto suma 1.200 millones, 735 millones de pesos que serían de deuda nueva, que nos dicen necesitan porque no les alcanza la plata. Esto totalizan 1.900 millones, 500 millones de dólares. ¿Qué es endeudarse con Macri? Porque a esta altura, si este fuese el primer año, uno podría decir, bueno, el gobierno nos pide un endeudamiento porque va a realizar más obras, es importante pensar de esa manera, debemos hacerle caso, son obras estratégicas, obras que son para el tiempo, que no tiene que pagar una sola generación, no tiene que pagar varias. Nosotros en el año 2009 le votamos el endeudamiento de 300 millones de dólares para subte. Dijimos, está bien, el subte hay que financiarlo, 300 millones de dólares. En el año 2010 lo colocó al 12,5%, una tasa muy alta, y lo trajo en febrero a la ciudad, lo puso en el banco, y ahí quedó. De hecho, quedó hasta hoy. En septiembre, en agosto en realidad, se da cuenta de que no lo puede gastar, es decir, confiesa que es inútil, que no puede gastar esta plata, y le pide a la legislatura 650 millones de dólares. De esos 300 se los puede dar a AUSA para hacer pequeños bancos a nivel que no van a reemplazar barreras, es decir, que van a resolver problemas de tráfico de automóviles, pero no de colectivos. Y 30 millones para incrementar ese bajo presupuesto de educación que le habíamos criticado, salidos de subte por única vez para salvar la situación que recién decía María Eugenia ocurrió el año pasado con la crisis en infraestructura escolar. La plata sigue en el banco, no han logrado gastarla. De hecho, el subte trae una tradición de los famosos 10 kilómetros por año, 300 metros fueron en el 2008, 0 en el 2009, de hecho lo que se inauguró de la ARSI ya estaba hecho por Tellerman, fue solo revestirla, y seguimos en esta situación, la plata está al 6%. En este cuadro, cuando nos dicen endeudémonos de vuelta, cuando la plata sobra, decimos, no, miren, terminen de encastrar en el gasto que corresponde la plata que ya pedimos, que es mucha, que la colocamos en una tasa alta y entonces vemos si les autorizamos otra deuda. Los superpoderes. Vamos a ver ahora, lo más rápido posible o lo más sintético, por qué es tan importante para Macri y por qué nosotros creemos también que es importante que no esté lo de los superpoderes. Nos piden un 5% del presupuesto. Ustedes imagínense, para entenderlo, lo que es el 5% del presupuesto. Estamos hablando de una fortuna, estamos hablando de más de 1.500 millones de pesos que puede reordenar a PHR. Les decía que está mal calculado este presupuesto. Este presupuesto está inflado por un lado, es decir, según a quién beneficie, y
está achicado por el lado de los ingresos. Tiene, bien decía la senadora Estensoro, tiene en el mensaje general una inflación del 8,9%. Dice, con el 8,9%, igual que el gobierno nacional, podemos calcular toda la inflación del año. Y nos disfraza dos inflaciones. Cero en los salarios, y mucho más del 25%, no menos del 25% en todo lo que tiene que ver con obras. Es decir, está calculado en este presupuesto la redeterminación de precios de obras. Es decir, a los proveedores que se beneficiarán por este presupuesto le han calculado un incremento de inflación real. A los salarios, 0, y el resto del presupuesto, el 8,9%. Nosotros creemos que por lo menos, más allá de que está claro a quién beneficia, debería tener una técnica única, ¿no? Ya que esto genera una confusión imposible de resolver, al punto tal de que hoy la discusión de salarios docentes se hace mucho más difícil con este confuso presupuesto. Bueno, ya la senadora leyó lo que había dicho. ¿Vuelve? No, se pasó. Estos son los ejemplos. Hay muchos más, de inflación encubierta, señalamiento luminoso, señales verticales, ordenamiento, todos arriba del 50% y el 25% recolección de basura. Pero la pregunta sería, ¿la propuesta que hace la coalición funciona? ¿Puede cubrir realmente si se incrementa el cálculo de la inflación? Sí, de hecho ya están recaudando cerca de estas cifras, esto ya está sucediendo, y en este cálculo 2.400 millones por ingresos brutos, la coparticipación va a ser más alta, en 350 millones, sellos en 130 millones, va a haber 2.940 millones, pero como no autorizamos nosotros desde la coalición cívica el aumento de APL, porque nos parecía que había que calcularlo correctamente, va a recibir sí o sí, más allá de que nosotros le propongamos que esto lo refleje el presupuesto, esta plata va a entrar igual 2.640 millones más, es decir, por arriba del déficit que ellos dicen que van a tener. ¿Qué pasa con la ejecución? Esto es una preocupación, el sexto punto que les planteamos hoy en las diferentes áreas. Se las quiero mostrar especialmente. Fíjense lo que es vivienda acá, después eventualmente si quieren preguntar a la presidenta de la comisión. En el año 2009 ejecutaron un 56% y en el año 2010 un 44%. En 2010 todo lo que se ejecutado es estimado porque todavía no nos entregan las cifras oficiales. A pesar de esta reguera a la que somete la legislatura, nosotros estamos haciendo este cálculo. Este cálculo igual, tienen que entender, la mitad de esa ejecución pertenece a personal. O sea que, si yo mal no me equivoco, en vivienda han ejecutado cerca de un 20% de las obras, ¿sí? Y lo mismo en el año 2009. El desarrollo social, para entender lo que significa o cómo se maneja presupuestariamente que siga cayendo el desarrollo social, en el año 2010 había 1.040 millones, esto era el 5,77% del presupuesto. Si uno lo mira nominalmente, dice, pero aumentó 1.200 millones para el 2011, sí, pero es el 4,93% del presupuesto. En esto que les decía de la inflación, no absorbe, se queda atrás. Incrementa en pesos 20% menos de lo que le han hecho los proveedores, y en realidad, si uno toma la incidencia del 5,77 al 4,93, bajó un 14% el desarrollo social. Esto es lo que sucede en el presupuesto de Macri. La evolución en la educación es dramática. Lo que decía la senadora Estensoro es crónica de una muerte anunciada. Era obvio que terminaba así. En 2008 tuvo la misma ejecución que el 2009, acá no está, pero el 2009 dice claramente fueron 240 millones el crédito, ejecutaron 140 y dijeron, nosotros no los acompañamos en eso, como ejecutamos solo 140, ¿para qué vamos a aprobar más? Para el 2010 aprobaron 150. Cuando estalló la crisis, ya era gigantesca la crisis, habían ejecutado menos del 20% de ese presupuesto. Además estaban los 300 millones de Catalinas, de lo cual habían ejecutado 0, y como recordarán, la legislatura le votó 30 millones de dólares de aquellos del subte para ver si hacen algo. Terminó el año con un 36% de ejecutado, todo esto en infraestructura, ¿sí? En lo que tiene que ver con obras, estamos hablando en estas cifras de obras. Ahora nos dicen que este es el presupuesto de educación. Y piensen ustedes que, a más que uno tiene que descontar la educación digital, porque es para repartir computadoras ahora en tiempo de elecciones,
la cifra que nos muestran de educación sigue manteniendo los 513 y los 277, los 300 millones de catalinas que nunca ejecutan, y como hemos visto tienen baja ejecución en general. Nuestra preocupación, se lo estamos planteando con fuerza, es ejecuten la plata que se les da en la legislatura, porque no lo hacen. Bien decía la senadora que aumentó un 56% del 2010 al 2011 el crédito aprobado. Y acá aparece por qué la coalición se molesta tanto con lo del 5%. Uno dirá, bueno, pero necesita mover partidas porque quizás puede pasar, se declara alguna licitación desierta y otras en cambio aumentaron los precios. No, es este el tema. Una cosa es lo que dice el presupuesto y otra es el gasto. El presupuesto del 2009 fue de casi 70 millones, pero no gastaron 70 millones, gastaron 120 millones. Lo habrán visto. Lo habrán visto. En televisión, inaugurando esto, los carteles por todos lados. Si se notan realmente, no es que uno descubre cosas escondidas, las hace, como decía acá la representada nacional Reyes, están por todos lados. El presupuesto del 2010 fue de 95 millones, pero gastaron 136 millones. Por lo que suponemos que el de 140 terminará por lo menos en 200, y siendo elecciones probablemente un poquito más. Es decir, les pedimos que entiendan que en este sentido el llamado que le hace el PRO de cambiar, de estos cambios en la coalición, no solo lo ordenan, sino que privilegian partidas importantes para la ciudad sobre partidas que no lo son tanto. Esto fue lo que dijo el PRO en su dictamen en la Cámara de Diputados de Nación cuando planteó el mismo tema que estamos planteando nosotros acerca de la publicidad en el gobierno de Kirchner, y fíjense lo que dice: la información pública debe ser difundida mediante publicidad oficial solo para tener objeto de promover, difundir o informar derechos que se reconozcan a los ciudadanos, obligaciones impuestas a los ciudadanos, consultas públicas, programas de gobierno respecto a los cuales los beneficiarios deben ejercer acciones positivas de otorgamiento de alguna prestación, condiciones o requerimientos de licitaciones, medidas adoptadas de emergencias públicas. Ustedes verán que la publicidad no tiene nada que ver con esto. La publicidad de la ciudad tiene que ver con obras que nunca se terminan, pero que siguen ahí pendientes, con su cartel por lo menos y en pie para toda la ciudad. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo muy breve porque me parece que la señora